para que te llegue y lo guardes, no. Cuando menos una leidita rápido para que tengas elementos para manejarlos en lo que viene. Muy bien, Gracias. espero que todo mundo vaya entonces ya sistematizando lo que son los medios de control constitucional, tema que siempre ha estado de moda, siempre en todos los gobiernos, en todas las autoridades, la falta de controles hace que el poder se exceda y que se cometan violaciones a nuestra Constitución. Desgraciadamente no hemos tenido un sistema equilibrado en el cual las autoridades se autolimiten para pues ejercer el poder público como se debe de hacer. Criticamos muchas veces, vemos como en otros países, si fuera en Estados Unidos esto no pasaría. Sí, pero allá pasan otros problemas. O sea, no crean ustedes que México es el único problemático, no. En realidad, el juego de la democracia, el juego del control del poder, es algo que siempre está presente y está presente en todas las culturas y en todos los países. No crean que unos países son inmensamente felices y no tienen ningún problema. Oímos hablar, por ejemplo, de países como Noruega, como Bélgica, y luego decimos, no, es que allá son re felices, no tienen estos problemas, pero tienen otros distintos, ¿sí? Hay un problema muy fuerte que tienen ahorita en Europa, que es la inmigración, mismo problema que tiene Estados Unidos, la inmigración. México es puente de inmigración y entonces se cometen muchos abusos en este caso. Ustedes pueden ver cómo el Poder Ejecutivo se arroga muchas veces facultades que no les corresponden. Estamos en esta semana viendo el enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y los jueces, no con la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia parece que ya le pusieron bozal y ya le pusieron gamarra, y entonces ahí va el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia haciendo todo lo que el presidente le dice, y entonces, pero los jueces de distrito, los unitarios de circuito y los colegiados dicen, no, nosotros tenemos una función principal que es proteger a la Constitución. Sopas, perico. Y eso es lo que ahorita estamos viendo precisamente, donde se formó una asociación de jueces. Órale, es decir, hagan de cuenta que a la Suprema Corte se le formó un sindicato de jueces y que ahora, si el presidente de la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo de la Judicatura quiere llamarles la atención, pues va a haber una revolución de jueces. Bueno, está bien, o sea, cuando se van creando vacíos de poder, se tienen que ir generando otros mecanismos de control de poder. Entonces, estamos ante las elecciones va a venir otro sistema, va a haber un gran movimiento de carácter político, muchos intereses se mueven, y entonces vamos a ver cómo se reconfigura nuevamente ese equilibrio de poderes en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es nuevo, ni es de este último año, ni del año anterior. Esto siempre se ha dado, y ¿saben qué? Siempre se va a dar, porque precisamente el poder y el ejercicio que se hace del poder se da en base a decisiones de algunos grupos que precisamente tienen influencia para tratar de acumular cada vez mayor poder. Uno de los problemas que vamos a tener en México es el crecimiento
acelerado que tenemos de la clase castrense, donde los militares ahora están a cargo de las funciones básicas del Estado. Prácticamente este gobierno está entregando todas las funciones básicas a los militares. Esto ya lo vimos en Argentina, esto ya lo vimos en Chile, ya lo vimos en Brasil. ¿Y saben lo que sucedió? Pues lo que llamamos las dictaduras militares. Y entonces lean un poquito sobre la dictadura militar en Argentina, en Chile y en Brasil, y se van a dar cuenta que precisamente así llegaron al poder los militares, y que costó pues muchísimas muertes y muchísimos enfrentamientos civiles en estas situaciones. No lo deseamos para México, pero tal parece que ahí llega. El caso venezolano también es muy ejemplificativo. Así llegó un presidente que era militar, le dio todo el poder a los militares y ya tiene 10 años Venezuela. Hay casi 7 millones de venezolanos regados en todo Sudamérica, lo que es Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, están llenos de venezolanos que van huyendo. México está lleno de venezolanos que tenemos y que, pero por cierto, representan un gran problema. Vean ustedes las estadísticas y van a ver quiénes están cometiendo robo en casa habitación: venezolanos y colombianos. ¿Quiénes están realizando robos en cajeros automáticos y en vías cibernéticas? Principalmente venezolanos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues son gente que salió, está siendo expulsada de Venezuela, que no tienen empleo, que no tienen muchas veces para comer, pero tienen altos conocimientos técnicos. Ingenieros con especialidades en informática, ingenieros en muchas especialidades. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues vacíos, y en donde ellos están realizando actos ilícitos para poder sobrevivir, y algunos se están convirtiendo en verdaderas mafias, y no solamente en México, en toda Sudamérica. México y Estados Unidos acaba de admitir a 350,000 venezolanos. Bueno, está bien, bajo el apartado de que corre en riesgo su seguridad en Venezuela porque fueron declarados enemigos del régimen, y si los regresan a Venezuela los van a matar. Y entonces dice, vaya aplicando los criterios de el derecho internacional. Entonces están refugiando en calidad de refugiados en Estados Unidos, y ya después van a poder cambiar su calidad de refugiados a inmigrantes. Este es el cambio que se está dando, que esos refugiados ahora ya van a convertirse en inmigrantes y van a poder calificar para obtener la ciudadanía americana. Así es como se vamos a encontrar. Entonces, México no es el único problema que tiene este tipo de conflictos. Y que no va a ser ni el primero ni el último, ni ha sido el primero ni el último. Que esto es una secuela que va repitiéndose y repitiéndose. En México habíamos logrado controlar esta situación en base a el juicio de amparo. Ya ustedes recuerdan que hemos diseñado cómo hacer un juicio de amparo, cómo hacer nuestra demanda, cómo se nos radica, cómo se inicia el incidente de suspensión. El día de ayer apenas estábamos platicando también del incidente de suspensión que se está dando ahorita con el problema de la reforma a la ley secundaria de energía para favorecer y centralizar funciones a la Comisión Federal de Electricidad, que tuvo como origen un exabrupto en la mañanera del señor presidente, donde le ordena a la Suprema Corte que investigue a ese juez. Pues ahora va a tener que investigar a un montón de jueces, porque ya resulta que ya son varios jueces que han resuelto 11 suspensiones
solamente de ayer a hoy, por energía en México, y que en lo que se viene de la semana se calcula que va a llegar más o menos a unas 300 suspensiones. Ya veamos por qué. Bueno, estas suspensiones se van a dar precisamente porque México tiene celebrados tratados internacionales. Y entonces, cuando en el amparo se afecta a intereses de particulares, pueden alegar entonces violaciones de carácter constitucional. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo precisamente en el artículo 1 constitucional? El control de convencionalidad. Ese es un clavito en el zapato que ahora le va a doler mucho a el Poder Ejecutivo y que no lo puede salvar. ¿Por qué? Pues porque México celebró un tratado internacional y es vigente y es válido. Y además está subsumido a nuestra legislación. Y entonces reformar la ley de energía como se está planteando es contrario a lo que establece el tratado internacional. Entonces lo más seguro es que los jueces de distrito en los amparos van a amparar y proteger a todo aquel que concurra y se van a convertir en tesis de jurisprudencia y se va a llevar hasta la Declaración General de Inconstitucionalidad y entonces le van a ordenar a el Congreso de la Unión que elimine esos cambios que realizó que se consideran inconstitucionales. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues puede llevar 1 año, puede llevar 2 años, puede llevar 3 años. A lo mejor cuando se resuelva ya el actual presidente ya no sigue siendo presidente. Ya tenemos otro presidente. Pero esto no quiere decir que van a suspenderse. Una vez que se inicia el mecanismo judicial, ya vimos que no se suspende hasta que se concluya totalmente toda la secuela. ¿Verdad? Bueno, esto es para que nosotros vayamos comprendiendo cuál es el mecanismo de los controles de constitucionalidad. Y ya vimos, repasamos lo de ayer más o menos, son 3 controles básicos de constitucionalidad. Primer control básico de constitucionalidad, el amparo, artículo 107 constitucional y su ley reglamentaria, la ley de amparo. Y entonces ahí tenemos que este es el primer control de constitucionalidad. ¿A quién va a proteger? Va a proteger los derechos individuales de personas físicas y personas jurídicas de derecho privado. Para eso está diseñado el amparo, para salvaguardar libertades, ¿sí? Derechos y libertades. Por eso vimos que nuestra Constitución, en su capítulo dogmático, ¿qué es lo que garantiza? El respeto a los derechos y libertades. ¿Y qué nos garantiza el amparo? Bueno, el mecanismo procesal para que se logre ese respeto a los derechos y libertades. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, que el amparo es el primer medio de control constitucional, pero no el único, que se encarga de garantizar el acceso al respeto a los derechos y libertades de los individuos y de las personas jurídicas. Quedamos entonces, cerramos ese capítulo y ya tenemos ahí un concepto muy concreto. Si no lo captan, me avisan y lo repetimos las veces que sean necesarias, ya saben. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el otro medio de control? Bueno, el otro medio de control ya vimos que es el control de carácter electoral. Y ya vimos entonces, ¿y por qué de carácter electoral? Bueno, pues ya vimos cómo está nuestra Constitución. Artículo 39. Dice que ¿en quién reside la soberanía? Reside en todos y cada uno de los mexicanos mayores de edad. Porque ahí dice,
reside en los ciudadanos. Y para que yo pueda ser ciudadano, tengo que ser mayor de edad, porque si no, no puedo ser ciudadano, ¿verdad? Soy ciudadano a partir de que adquiero la mayoría de edad y me registro en el padrón del Instituto Nacional Electoral, me dan mi credencial de elector y entonces digo, entonces ahora ya soy elector, ya soy ciudadano. Bueno, en todos los ciudadanos radica la soberanía. Ahí dice que en todo el pueblo, en todos los mexicanos. No, no, no. La soberanía no reside en todo el pueblo ni reside en todos los mexicanos. ¿Quiénes no pueden ejercer la soberanía? Los que no son ciudadanos. ¿Y quiénes no son ciudadanos? Todos los menores de edad. No son ciudadanos por edad, porque no cumplen con el requisito. ¿Quiénes no son ciudadanos? Todos los que están sujetos a un procedimiento penal y que se ordenó la suspensión de sus derechos ciudadanos. Ellos, aunque sean mexicanos y mayores de edad, no reside la soberanía en ellos porque no pueden decidir. La soberanía se va a ejemplificar con la facultad de ejercicio que se hace en el sufragio en elecciones. Por eso es que se garantizan sus derechos, para que se le garantice su derecho a ejercer libremente su sufragio. Y entonces tenemos dos mecanismos. El mecanismo del juicio de se me fue. Juicio el juicio para garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Ya, hasta que se desatoró el carro, o sea, estaba ahí, estaba patinando, porque había mucho lodo por ahí. Muy bien, pero acuérdense que les dije, para que ese proceso pueda darse, tengo que agotar el principio de definitividad. Y el principio de definitividad es que de manera local yo pueda primero agotar o deba primero agotar el juicio de protección a mis derechos ciudadanos. ¿Ok? De esta manera, cuando el Tribunal Electoral me resuelva, entonces yo ya puedo ir al Tribunal Electoral, precisamente al juicio de protección de mis derechos políticos electorales del ciudadano. Hagan de cuenta como si fuera el amparo indirecto. ¿Se fijan en una cosa? El amparo indirecto, cualquier ciudadano lo puede proponer, artículo 15 y 22 constitucional, sino el que resulte afectado por un acto de autoridad o por una ley autoaplicativa, entonces dice que puede ir al juicio de amparo. Y una vez que tenga sentencia en el juicio de amparo, podrá ir al recurso de revisión, 2 instancias. Y entonces me encuentro que este juicio electoral tiene las mismas características. O sea, primero agoto la instancia local para poder ir a la instancia federal. Y el otro, el juicio de revisión electoral. Y yo me doy cuenta que el juicio de revisión electoral yo no lo puedo promover así solo, sino que tiene que ser resultado de una secuela procesal. Y entonces ya vi que vienen las elecciones. Y entonces ya los candidatos andan ofreciendo y repartiendo abrazos y besos, aunque los acusen de acoso y los acusen de otras acciones de carácter sexual. Pero bueno, ellos así son. Y entonces reparten tinacos y reparten despensas y todo lo que nosotros oímos en los periódicos, pero no nos consta, porque dice que hasta compran y venden votos, pero no me consta porque a mí nunca me han comprado un voto y yo lo voy a vender caro. Pues si se trata de venderlo, que me lo paguen bien, si no, pues ¿para qué? Y entonces
No me consta, pero todo mundo dice, sobre todo en notas periodísticas, que llegan y le dan un billete a cambio de que vayan a votar por su partido. Bueno, pues todos esos problemas, al momento en que termina la elección, en que se hace el cómputo y la publicación de los resultados de manera pública, entonces los partidos políticos y los candidatos ciudadanos tienen derecho al acceso a un medio de defensa y entonces van a concurrir ante las salas regionales del Tribunal Electoral en el juicio de inconformidad. Entonces tengo que revisar mi ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral para que yo vea qué cosa dice el juicio de inconformidad. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? ¿Qué es lo que yo debo de adjuntar a mi demanda? ¿Cómo debo de organizar mis pruebas? ¿Cómo se van a desahogar mis pruebas? ¿Cómo se va a dar lectura al proyecto de sentencia y se dicta la sentencia? Entonces yo tengo que leer muy bien mi ley del sistema de medios de impugnación para que yo entienda exactamente cómo es ese juicio de inconformidad. Me salió adversa la resolución, pues entonces me voy al recurso ante el superior jerárquico de los que integran esa sala regional. Y ya entonces los magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral me van a recibir ese recurso de revisión y entonces lo vamos a ver y vamos a tener que revisar las pruebas. Es un recurso, por lo tanto no hay pruebas, pero sí se pueden revisar todos los agravios y finalmente se va a dar una sentencia. Y entonces yo ya quedo expedito para ir a el juicio de revisión electoral. Entonces agarro mi pequeño librito de mi código electoral y entonces voy a ver el sistema de medios de impugnación. Y entonces me encuentro con que hay varios. El artículo 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral me dicen que son medios de impugnación, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración y juicio electoral ciudadano. Y entonces me doy cuenta, carambas, que no hay un proceso nada más en el sistema de medios. Así como leí mi ley de amparo y que ustedes ya desarrollaron y saben que hay un amparo indirecto y hay un amparo directo, resulta que en la ley del sistema de medios de impugnación no hay uno ni dos, sino 4. Y entonces tengo que empezar a revisar y veo más adelante plazos, términos y requisitos de los medios de impugnación. Y aquí me voy a dar cuenta que en los juicios electorales, independientemente del nombre que tengan, deben de tener los siguientes requisitos la demanda. Artículo 12. Presentarse por escrito. Establecer el nombre del actor, el domicilio para recibir notificaciones, acompañar él o los documentos para acreditar la personalidad, mencionar expresamente el acto o resolución que se impugna y la autoridad electoral responsable, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación,
los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados. Ojo que no es igual entonces hacer una demanda civil de primera instancia a hacer un recurso en medios de impugnación electoral. Yo tengo que checar exactamente qué dice. Y entonces en mi artículo 12 me estoy dando cuenta de qué es lo que debe de contener mi demanda. Ya saben que si mi demanda no va con los requisitos que la ley establezca, me van a prevenir y si no, me la van a desechar. Sobre todo en materia electoral, porque aquí los términos son muy cortos. ¿Por qué? Porque termina la elección y esta elección que va a ser el primer domingo de junio, creo que va a ser el 6 de junio, va a ser la elección junio, agosto, septiembre, octubre. En octubre van a tomar posesión noviembre, diciembre. Y entonces, en este término, yo tengo que agotar las 3 instancias. Entonces, aquí los términos son fatales y muy cortos. Fracción sexta. La relación de las pruebas con la interposición de la impugnación se aportan. Mención de las que se habrán de aportar dentro de los plazos legales y solicitud de las que el tribunal habrá de requerir cuando la parte oferente justifique que habiéndolas solicitados por escrito y oportunamente no le fueran entregadas. Y entonces vemos que es un juicio al que no estamos nosotros acostumbrados. El proceso de primera instancia civil tiene sus bases y sus generalidades, pero el proceso de amparo, como lo vimos, es diferente en muchas partes. Bueno, pues el proceso electoral también es diferente en muchas partes. Constar el nombre y firma autógrafa del promovente. Después me voy más adelante. Y voy a buscar cada uno de los recursos y procedimientos, pero antes me voy a parar en el artículo 18. ¿Por qué me voy a parar en el artículo 18? Porque ahí me señala el catálogo de pruebas. Solo podrán, óigase, aquí no es extensiva, es restrictiva. Solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: documentales públicas, documentales privadas, confesional, testimonial, inspección judicial, pericial, técnicas, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Como es restrictiva, quiere decir que no puedo ofrecer otra prueba que no esté señalada en el artículo 18. Si yo ofrezco una prueba distinta a las que están señaladas aquí, como aquí es restrictivo, me la van a desechar, ¿ok? Tengo que ajustarme exactamente a las que están. Y luego viene una serie de señalamientos donde dice las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales, serán actas oficiales, las originales, las copias autógrafas y las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Entonces, yo mandé mi representante a la mesa de casilla. En esa mesa de casilla hubo resultados y le dieron a mi representante una copia al carbón. Y entonces es la única prueba que tengo. Voy con un notario, le sacan una copia, me la certifica el notario, yo guardo mi original y a mi expediente de demanda le mando la copia certificada por notario. Y tiene la misma validez. Y en todo caso,
yo puedo tener la original aquí porque me interesa conservarla y no me pueden a mí exigir, por ejemplo, que la prueba de confrontación para checar si la copia certificada que yo estoy exhibiendo es exactamente la misma que corresponde a la original. En todo caso, le voy a decir que entonces le corresponde al tribunal requerir el original para su cotejo como perfeccionamiento, pero abusados que entonces lo va a hacer el tribunal vía informe que le rinda el Instituto Nacional Electoral, pero no puede convertirse en una prueba independiente, ¿ok? Esto lo vimos ya ahorita. Los demás documentos originales expedidos, me dejo esto y me voy al trámite. El trámite del procedimiento electoral, de todos, dice, la autoridad que reciba un medio de impugnación en contra de un acto emitido o resolución dictada por ella u omisión que se haga valer en su contra, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá, por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al presidente del tribunal, precisando acto, resolución u omisión impugnada, fecha y hora exacta de su recepción, quien dará conocimiento oportuno a los magistrados. Al hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante en un plazo de 48 horas se fije en los estrados. Cuando algún órgano electoral reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto, resolución o omisión que no le es propio, lo remitirá de inmediato y sin trámite adicional a la autoridad electoral. Quiere decir, aquí no se va a declarar incompetente como en materia civil o en amparo, y que al día siguiente va a estar la resolución, al segundo día va a estar en los estrados y se le va a dar el trámite. No, aquí es de inmediato y se le manda a la autoridad competente, sin mayor trámite. Dentro del plazo que se refiere la fracción segunda del párrafo primero de este artículo, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos. ¿Quiénes serán los terceros interesados? Todos los partidos políticos que contendieron en esa elección. Si un partido político está entonces iniciando su juicio de inconformidad, quiere decir entonces que todos los demás partidos pueden concurrir como terceros interesados. Presentarse ante la autoridad responsable del acto, resolución impugnado. Hacer constar el nombre del tercero interesado, señalar el domicilio para... Lo brincamos, vamos más adelante. La sustanciación. Ay. Vamos a ver las notificaciones. Como ven, todos estos medios tienen entonces su sustanciación, resoluciones y sentencias. ¿Ok? Se trata de un procedimiento bastante simple porque tiene que ser algo que sea bastante rápido. Vemos sentencias, estamos buscando medios de impugnación y encontramos aquí el artículo 27. Y en el artículo 27 nos vamos a encontrar que dice: al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, el Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias y omisiones en los agravios. ¿Qué nos está dando a entender? Que si es un medio de impugnación, es decir, es el siguiente recurso que nosotros vamos a interponer, que ha recaído
al juicio de inconformidad, que se llama recurso de reconsideración, lo que yo voy a interponer ahí son agravios. Y en estos agravios, entonces, me dice, el tribunal deberá suplir las deficiencias y omisiones cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos. Para la presentación, la resolución del medio de impugnación previsto en el título quinto no se aplicará en el párrafo anterior. En todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el Tribunal Electoral resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados. Es decir, aquí va a aplicar el principio de suplencia de la queja. Tratándose de medios de impugnación promovidos por indígenas o ciudadanos con discapacidades, las salas deberán suplir de manera amplia las deficiencias u omisiones de los agravios, incluso la ausencia total de los mismos. El presidente de la sala, dice el artículo 28, ordenará que se publiquen en los estrados respectivos, por lo menos con 24 horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión. Entonces me quiere decir que es o tiene la misma forma que tenemos en el amparo directo. Llega el asunto, se le entrega a un magistrado, el magistrado se convierte en ponente, realiza el proyecto lo va a llevar a pleno, se le va a dar lectura en el pleno, lo escuchan, votan y ahí está el resultado. ¿Ok? Abierta la sesión pública por el presidente y verificado el quórum, se procederá a exponer y discutir cada uno de los asuntos listados en las consideraciones y preceptos jurídicos que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen. Y cuando los magistrados del tribunal consideren suficientemente discutido el asunto, el presidente los someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos. Y ya tengo entonces aquí mi primera y mi segunda instancia. ¿Y cómo va a acabar finalmente? Entonces me tengo que ir a la Ley Federal del Sistema de Medios de Impugnación. Y entonces ya tendré que el recurso de revisión es igual a lo que nosotros planteamos como si fuera un amparo directo. Y entonces tengo mis tres instancias. Mi juicio de inconformidad, primera instancia, mi recurso de reconsideración, segunda instancia, mi juicio de revisión electoral, tercera instancia. Y estoy cumpliendo con los requisitos que me señala el artículo 23 constitucional. Como ven entonces, lo que hacemos en amparo y lo que hacemos en materia electoral casi tiene la misma estructura. Tiene distinta dinámica porque estamos hablando de materias distintas, pero no son nada del otro mundo. ¿Ustedes saben cómo preparar una prueba? No tienen problema. ¿Ustedes saben cómo ofrecer una prueba? No tienen problema. ¿Dónde aprendieron cómo ofrecer las pruebas? En el proceso civil. ¿Qué me dice el proceso civil? Una prueba tiene que tener nombre. Tiene que decir en qué consiste. Tiene que decir qué debe o qué pretendo probar con ella y tiene que relacionarse. Si yo cumplo con esos 4 requisitos en la materia que yo vaya, me van a admitir mi prueba. Así sea con un juez de paz, así sea con un juez de primera instancia, así sea ante un juez de distrito, así sea en materia electoral, así sea en materia fiscal, así sea en la materia que sea. Si yo cumplo con esos 4 requisitos de ponerle título a mi prueba, establecer en qué consiste, qué es lo que pretendo demostrar y con qué hechos la relaciono,
me la admiten porque me la admiten, salvo que se trate de aquellas pruebas que no están permitidas. Ya vimos que en el amparo es tajante cuando me dice en el amparo no se admitirá la prueba confesional por posiciones. Aquí sí me la permiten, pero me dicen, estas son las pruebas que puedes ofrecer. ¿Qué me están diciendo? Si no está en este listado de pruebas, ni las ofrezcas. No te las vamos a recibir. Y además aquí mismo me dice cómo las debo de preparar. ¿Cómo preparo yo una prueba de inspección judicial? Bueno, primero, para ofrecer mi prueba de inspección judicial, tengo que señalar en dónde se va a realizar, sobre qué objeto se va a realizar, qué es lo que vamos a realizar en la prueba, y se debe de levantar acta circunstanciada en la que las partes podrán emitir sus observaciones y asentarse en el acta del acta circunstanciada de la prueba. Se glosa el expediente y cuando sea el momento procesal oportuno se va a desahogar ante el tribunal. Entonces, yo ya aprendí en materia civil cómo voy a preparar una prueba de inspección. Ya tengo la base fundamental y con esa de la misma manera la voy a presentar en el proceso electoral. ¿Ok? De la misma manera la voy a preparar y la puedo ofrecer en el proceso de amparo. ¿Qué es lo que me está diciendo simplemente? Bueno, lo que me está estableciendo aquí son los procedimientos a que se sujetan y como ya vimos, son exactamente iguales en muchos aspectos, pero tengo que leer cuidadosamente la dogmática de cada procedimiento para que yo no la vaya a regar. Si está fundado en mi código procesal, muy bien. Bueno, aquí no tienen código procesal, pero tienen su código electoral, que es la parte sustantiva, y la ley del sistema de medios de impugnación, que entonces es la parte adjetiva. Yo entonces entiendo que no tiene código procesal electoral, pero sí tiene ley de medios de impugnación. Y ahí me está señalando el procedimiento. Entonces yo debo de apegarme a lo que diga el procedimiento. Acuérdense que para que un juez me lo reciba o un tribunal me lo reciba, tiene que estar fundada. Y entonces debo decir, con fundamento en el artículo fulano de tal, vengo a ofrecer esta prueba, vengo a realizar esta diligencia, vengo a, etcétera. Todo lo demás se aplica. Como ven, no me dice muchas cosas esta ley. Y entonces, todo aquello que no diga o que no esté explícito o que simplemente diga que hay que hacer, pero no dice cómo se debe de hacer, entonces yo ya sé que me debo de remitir, si esto es local, al Código Procesal Civil. Si esto ley es federal, al Código Procesal Civil Federal, que entonces se convierten en la materia supletoria a todo aquello que esta ley no prevea. Y aquí le vamos a parar porque pues ya no me da tiempo para más, ya se nos está terminando el tiempo y entonces quiero preguntarles dudas o aclaraciones que quieran que hagamos. Rápidamente. No, Dudas profe. o aclaraciones. Todo bien. ¿Otra vez todo bien? Sí, sí, maestro, yo tengo una duda nomás en cuanto, ya ve que pusieron al actual gobernador de las Islas Marías, ¿de dónde se fundamenta? Porque estoy buscando, ¿dónde se fundamenta? ¿Al gobernador de las Islas Marías? Sí, lo puso el presidente hace 4 días.
Mira, son las locuras que está haciendo nuestro señor presidente. Bueno, gobernador, el término gobernador se utiliza para poner a alguien que esté al frente de un ejecutivo. Las Islas Marías no es un estado, por lo tanto no puede haber un gobernador. Además, conforme a las reglas esenciales electorales, el gobernador solamente podría ser producto de una elección. Pero tenemos, por ejemplo, el órgano constitucional autónomo que se llama Banco de México. Y quien dirige al Banco de México es un gobernador. Es una figura que pues se le nombra así, pero que no tiene ninguna connotación electoral. Las Islas Marías es un penal de baja seguridad en el cual se mandan a los reos federales de baja peligrosidad que previo a su solicitud o aprobación de su preliberación. Y entonces, allá las Islas Marías es una cárcel que no tiene barrotes. Todo mundo anda libre. Incluso hay personas que pueden ir allá para establecerse sus comercios. Los maestros pueden ser comisionados para dar clases en las Islas Marías por contratos que son de 3 años con un porcentaje de sobresueldo del 100% y además con otras ventajas. Y entonces se le llama gobernador a una forma de administración, pero que nada tiene que ver con cuestiones electorales. Entonces, que no nos los confunde este señor que desconoce muchísimas cosas de lo que es la administración pública, pero que ustedes lo pusieron como presidente. Y entonces dice, cada pueblo tiene al gobierno que se merece. Bueno, pues si ustedes lo nombraron, pues aguántense, porque lo van a tener que aguantar hasta el 2024. ¿Y hablar? El nombró gobernador, pues qué bueno. Sí, así digo, porque supuestamente ya dejó de ser cárcel hace tiempo. Ah, sí, y ahora va a ser una especie de colonia, no sé qué. Pero ajá, en realidad va a seguir siendo lo mismo. Nada más. Ajá. O sea, ya no va a ser cárcel porque ya no va a haber reos peligrosos, pero van a seguir mandando allá mucha gente. Así es, maestro. Pero bueno. Gracias, maestro. Caso interesante. Busqué, dije, pues, ¿de dónde está fundamentado? No, es que, y acuérdate, incluso está cometiendo ahí un acto irregular, porque si no hay una ley que autorice cómo va a funcionar y que esa ley establezca que debe de estar presidido por un gobernador, está cometiendo un acto ilícito que puede dar origen a una acusación penal. Ya leyeron, por eso los puse a leer, que leyeran el artículo 300 a el artículo 309 del Código Penal, en donde están los delitos que cometen los servidores públicos. El presidente de la República, por muy presidente que sea, es un servidor público y entonces se debe de ajustar a la legalidad. Pero bueno, vamos a esperar. Ahí está el cascabel, a ver quién se lo pone al gato. Sí, ¿no? Bueno, pues gracias, maestro. Sí. Que tengan buen día, nos vemos mañana. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego.